Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a Antonio Rodiles, director de la plataforma opositora cubano Estado de SATS. Lo tenemos además vía Zoom, así que si usted está conectado con nosotros a través de la página, de la aplicación o del canal YouTube, además de escucharlo, van a poderlo ver. Antonio, bienvenido. Agustín Acosta y Carlos Acosta le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo también para ustedes y todos los seguidores del programa, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo afecta, antes de la pregunta de cómo afecta, cómo ha interactuado USAID con la oposición cubana a lo largo de las décadas? Bueno, aquí yo creo que ha habido todo un proceso y un desenvolvimiento de todo esto. Recordemos también que de USAID se desgajaba NED también, el Instituto Republicano, NDI, o sea, otras instituciones también que tenían un impacto en el activismo y en grupos pro democracia. NED fundada principalmente de la mano de Ronald Reagan en los años 80. Pero ¿qué ha venido ocurriendo en los últimos tiempos? El propio secretario de Estado, Marco Rubio, en una entrevista, citaba que del 100% de los recursos que se destinaban a muchos proyectos, estaba llegando como promedio del orden de 12%. Bueno, lamentablemente en el caso Cuba, nosotros tenemos que decir que en muchos casos es menos de ese 12%, en algunos ni siquiera llega a un 1%. Y lo que mi experiencia es que se ha generado todo un enjambre de decenas y decenas de ONGs que terminan consumiendo gran parte de todos esos recursos. Déjame interrumpirte ahí porque esto es muy importante. Nos explicaba que no tiene nada que ver con USAID, pero es un caso similar. Julio Bebione es argentino, y hablando el otro día de lo que ha hecho Milei allá en Argentina, que es parecido a lo que Trump está haciendo acá con la ayuda de Elon Musk, dice que en Argentina los jubilados recibían una cantidad de dinero del gobierno por concepto de la jubilación, pero no se podían inscribir directamente con el gobierno, tenían que inscribirse con intermediarios privados, y los intermediarios privados eran los que recibían el dinero, y luego lo que le llegaba al jubilado era una fracción, porque el intermediario se quedaba con la gran parte. Por lo que tú estás explicando, hay algo así. Hay como unas organizaciones intermediarias entre los fondos del gobierno federal y el recipiente último en Cuba o en cualquier país, que es el que termina recibiendo el dinero, pero el intermediario se queda con ¿cuánto? ¿El 80, 90, 95%? Sí, digamos que sí, y más incluso. ¿Y esos intermediarios se sabe quiénes son? Sí, por supuesto, se saben quiénes son. Pero esto no es exclusivo de Cuba, y es por eso importante señalarlo. En el año 2016, el Departamento de Estado a mí me invitó a un evento donde fui a distintos países. Arrancamos en Ginebra, terminamos en Washington, donde habían varios activistas, algunos africanos, de Turquía, de varias partes. Y ya en ese momento yo veía esta situación y empecé a preguntarles a ellos que me explicaran un poco cuál era la dinámica en sus países, y resultó ser la misma. O sea, estamos hablando de que estos intermediarios terminan y el problema no es que ni siquiera es un intermediario. Hay veces uno tiene un caso de represión, de violación, de prisión, y de momento para un solo prisionero existen 10 y 15 organizaciones o ONG que están reportando lo mismo. La familia de ese preso y ese preso están viviendo una situación de penuria con realmente muy pocos recursos para sobrevivir. Sin embargo, todas esas ONGs sí tienen montadas sus oficinas, reciben salario, viajan a Ginebra o a otras partes para, según esto, hacer esas denuncias, y llega un momento que realmente se hace tremendamente inefectivo todo ese mecanismo. Y eso es lo que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, incluso también en el tema de la prensa. Y por supuesto, esto no quiere decir que no deben existir esta ayuda y alguna estructuración, porque es necesaria, pero lo que no puede ser es que se repitan en el trabajo y que al final el destinatario que debe recibir la mayoría de los recursos termina recibiendo, en algunos casos, como le digo, menos hasta del 1%. Es decir, es que me sorprende, porque la práctica
en alguna oportunidad la he escuchado en otras voces, el tema de las ONG que piden un grants, como lo llaman, o una asignación, y se queda mucha plata en el camino, en el funcionamiento mismo de la ONG, en la oficina, en el viaje, en el hotel, en la asistencia a un congreso internacional por los derechos humanos, etcétera, etcétera, y que al beneficiario final le llega muy poco. Pero que varias organizaciones detrás de una misma causa, detrás de un mismo preso, es decir, varias personas pudieran tener, y lo voy a decir con todos sus nombres, es un negocio para varias organizaciones la prisión de una sola persona. Exactamente, de momento usted tiene que 10 organizaciones presentan informes sobre los presos políticos. Pero es que no necesitamos que 10 organizaciones presenten esos informes, solo puede presentar una sola organización y realmente se le puede dar toda la distribución, buscar todo el impacto, pero es que de esta otra forma lo que tenemos es precisamente eso, 10 organizaciones consumiendo recursos y fondos y la propia familia y el preso viviendo una condición de penuria. O sea, esa es la realidad que hemos tenido, lamentablemente. Voy a utilizar algunos números y por favor, como yo no soy un gran conocedor de la situación cubana, salí de Cuba, nunca más he regresado y no tengo allá contactos familiares, me aclaras y me dices si son correctos o no. Si hiciéramos una lista en este momento de las personas que de las filas de la oposición deberían recibir algún estipendio mensual, algún dinero en efectivo para poder vivir, porque allí les han negado trabajo, les han negado comida, ¿no? ¿Estaríamos hablando de que 1,000 personas en Cuba? ¿2,000? En este momento no creo que lleguemos a esa cifra. No llegamos a esa cifra. En otro momento sí. Pero en este momento, sí. No, en este momento para nada. La mayoría de los opositores han sido presionados, forzados, acosados por la seguridad del Estado y han tenido que salir. Realmente ahora podríamos hablar de algo casi simbólico en lo que ha terminado el tema de la oposición. Tomemos 500 personas. Si a esas 500 personas se le dan $500 mensuales, que creo que en Cuba, aquí $500 no alcanza ni para comprar 3 desayunos. Es más, un efficiency aquí vale $1,500 hoy día. Pero $500 en Cuba a una persona le representa bastante. ¿Me equivoco? Sí, sería excelente si pudieran recibir esa ayuda. $500, estaríamos hablando de 500 personas a $500. Estaríamos hablando de $250,000 mensuales. O sea que con $3 millones al año pondríamos a toda la oposición cubana a comer y a vivir una vida más o menos adecuada en Cuba, con unos $3 millones. Pero el problema es que estas agencias han dedicado muchos millones, mucho más que los 3 millones que acabo de calcular. Y yo quisiera saber dónde se meten. Porque para tener una organización fuera de Cuba, con todo un andamiaje burocrático, y uno se pregunta cuál es el resultado, qué beneficio tiene, qué se logra con eso, si no es más que malgastar un dinero que debería ir adentro de Cuba. Y hay otro elemento que ha ocurrido en los últimos tiempos, que fue la oposición, el activismo que durante muchos años se conocía acá, que el objetivo era distribución de información, por ejemplo, protestas en las calles, atención a los presos. En los últimos tiempos apareció la variante woke también en Cuba y creo que en uno de los programas que yo estuve con ustedes allá en el estudio yo hablaba de eso. La variante woke estuvo incentivando directamente todo esto que conocemos de ideología, de identidad grupal, la cuestión de género, la cuestión racial, todo eso. Si ustedes van y revisan los proyectos, cómo están declarados, muchos de los proyectos de NET o de otras de estas instituciones van a encontrar exactamente esas descripciones. O sea, de momento ya el activismo tenía que pasar por el wokismo. Y lamentablemente todo esto se ha intentado poner en la mesa de discusión. Incluso muchos medios conocidos como independientes se le ha propuesto debates sobre estos temas y lo que se ha hecho es poner de lado porque la justificación es que eso favorece al régimen, cuando realmente lo que tenemos es este deterioro tremendo de todo el movimiento opositor en la isla. Ha tenido que ver con imposiciones también de estas agendas que venían de estas agencias. Estas agencias, USAID, NET y demás, imponían esas agendas al interior de la isla. Yo no tengo conocimiento ni información de lo que pueda haber ocurrido, por ejemplo, del año 2000 para acá. Pero del año 2000 para atrás, yo te puedo garantizar que las
grandes instituciones del exilio cubano funcionaban con fondos propios. Por ejemplo, la Fundación Nacional Cubano-Americana, que organizaron un grupo de millonarios cubanos, encabezados por Jorge Mascanosa, el doctor Alberto Hernández, Pepe Hernández, José Pepe Hernández. Toda esa gente eran personas que ponían de su dinero. Había un señor que tenía una enorme compañía de producción de pollos, otro señor tenía carnicerías, el otro era dueño de un hospital, Mascanosa tenía sus compañías de comunicaciones, y todos ponían un dinero substancial de su bolsillo, y se creaba un fondo de millones de dólares para entonces hacer el cabildeo en Washington con los presidentes como Vicente Fox o Carlos Menem o José María Aznar, ir a Ginebra a denunciar. La Junta Patriótica Cubana hacía maratones, los hacía con Armando Pérez Roura en la radio. Los hermanos al rescate de José Basulto hacían maratones de recaudación de fondos y la gente llamaba y daban $5, $10, $15 y se recogía un fondo para que estas personas tuvieran para la gasolina de los aviones o para ir a Ginebra a denunciar cuando había una convocatoria de la Comisión de Derechos Humanos. Hasta ese momento, de Washington, esta gente no recibían ningún dinero. El grupo encabezado por Remedio Díaz Oliver, su esposo Fausto, Víctor Benítez, Gos Machado, Mauricio Claver Carón y Leopoldo Fernández, no Tres Patines, sino el otro Leopoldo Fernández que vendió la compañía de pizzas en España. Esa gente ponía mucho billete de su propio dinero, de su propio capital personal, para sufragar el PAC de Cuba Free Cuba, algo así se llamaba el PAC. Hasta ese momento, esta gente no recibían dinero del gobierno de los Estados Unidos. Ahora yo me desconecté más o menos de este mundo y yo no sé lo que ha pasado en los últimos 15 o 20 años. A lo mejor hay un montón de organizaciones nuevas que reciban dinero del gobierno federal y de USAID, pero en el pasado el exilio cubano se autosufragaba y cuando la gente iba a Ginebra a protestar se pagaban el viaje de su propio bolsillo. Mira, Agustín, hay una cosa acá fundamental que resulta evidente. El régimen chino, Rusia también, el régimen de Irán y demás, están permanentemente en un pulseo contra los Estados Unidos para ganar espacio geopolítico, espacio político, de todo, económico y demás. O sea, es evidente que Estados Unidos como nación no debe dejar a un lado su liderazgo y desentenderse de estas cuestiones de índole global y apoyo a otros países y a movimientos a nivel global. Pero el punto es que cuando se pasa de, digamos, la visión esa al estilo de doctrina Reagan y se cae en todo este andamiaje burocrático que termina en una sinergia con grupos de izquierda a nivel global y al final a ellos le conviene y a los de acá le conviene y se forma en una derretidera de esos recursos, bueno, las cosas van muy mal. Y eso es lo que yo creo que en gran medida ha pasado. Yo ayer mismo estaba viendo la presentación que hizo Elon Musk en la oficina Oval con Trump y ellos decían, hay cosas aquí evidentes y triviales que no pueden funcionar así. Entonces me parece que en el caso cubano hay elementos que obligan a que exista una reevaluación de mucho, una discusión seria. Por supuesto, algunas cosas pueden ser privadas, otras no, pero sobre todo esto que mencionabas tú ahora, la importancia que tiene el capital privado y los fondos de grupos privados o individuos, porque eso implica eficiencia. La gente no vota su dinero, usualmente nadie quiere votar su dinero, o sus recursos, o su capital político. Entonces me parece que en este momento las condiciones son magníficas para que exista un relanzamiento de lo que queremos hacer para acabar con esa pesadilla que ya lleva 66 años. Antonio, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por Seguiremos estar con nosotros. observando esto a medida que se vaya desarrollando.